seguramente todos lo conoceréis, pero bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de él. Joseba se licenció en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza en 1989 y al poco empezó a dar clases de Historia del Arte en el Ikastola San Francisco. Allí nos conocimos. Yo era de las primeras chicas a las cuales, bueno, chicas y chicos que les daba clase. La verdad es que sus clases eran muy amenas. Era jatorra y se podía hablar con él, se podía... De los exámenes no me acuerdo, con lo cual entiendo que serían fáciles, porque si no, seguro que tienes malos recuerdos. Bueno, cuando estaba en la Ikastola, entre la Ikastola y tal, empezó a hacer, pues, algunos libros, como Historia Ilustrada de Euskal Herria, en 1512, El sueño roto. Y en 2015 se pasó a la política, llegando a ser, pues, el alcalde de Iruña, de 2015 a 2019. Hoy sirve como concejal en el ayuntamiento y colabora con su sección en el diario de noticias Adiós Pamplona. Una de las secciones, yo creo que más bonitas del periódico. Soy una pelota, no sé, pero Joseba, no me pusiste malas notas. Se ve que te puse buenas notas. Hoy nos viene a contar la historia de Iruña, cómo nació como principal ciudad de los vascones y cómo han ido los siglos y la historia pasando por ella y moldeándola. Así que Joseba empezará con la charla. Al final de la charla, si queréis, podéis preguntar. Por favor, levantáis la mano y así os levantáis y se os oye. Bueno, pues arratsaldeon, me han dicho que le puedo quitar el burka, o sea que aprovecha la ocasión. Está claro que le puse buena nota, seguro que merecida, pero está claro que le puse buena nota. Y respecto a la charla, pues en primer lugar, por supuesto, quiero agradecer al colectivo organizador, que además ha realizado un magnífico ciclo de charlas y además ha tenido la caridad de incluirme entre los ponentes, magníficos todos ellos, y por todo ello, pues muchas gracias, y también por el trabajo que están haciendo de cara a la conmemoración del 500 aniversario de la batalla de Noain en junio de este año. En cuanto a la conferencia, es la adaptación de una charla, de una sesión, de una charla de 2 sesiones que ya di en el año 2015, resumiéndola y adaptándola un poco pues a las necesidades de hoy, ¿no? No es una historia de Pamplona al uso, por supuesto, no voy a intentar contar una historia de Pamplona en este rato. Eso sí es un recorrido por los principales hitos, los que desde el punto de vista pueden tener más relevancia y, por supuesto, eso sí, desde un punto de vista muy personal y por supuesto, crítico. Iruña, Pamplona, esto es algo en lo que están de acuerdo todos los autores. No sé si llegáis a ver las diapositivas. Bueno, espero que sí. Nació con la idea de ser un referente en el entorno en el que surgió, en el entorno cultural, en el entorno, no sé si llamarlo político, pero por lo menos sí cultural, étnico de los vascones. Su mismo nombre, Iruña, significa la ciudad, es decir, que Iruña vendría de Iriunea o Irigunea, es decir, el lugar de la ciudad, el emplazamiento de la ciudad, no una ciudad grande o pequeña, la que está arriba o debajo de la otra, sino la ciudad. Y eso ya quiere decir algo importante, ¿no? También los romanos que llegan a Pamplona se dan cuenta de esa relevancia, incluso será todo un cónsul de Roma, Cneo Pompeyo, quien le dará el nombre de Pamplona. Pamplona viene de Pompeyo, de Pompelo, y luego fue durante 800 años, nada menos 8 siglos, la capital de un estado europeo. Sin embargo, hubo factores que cortaron esa trayectoria, que cortaron ese destino de Pamplona como ciudad europea. Y va a ser el objeto de esta charla, va a ser precisamente poner en valor eso, ¿no? el destino que tenía Pamplona y lo que en realidad tuvo que ser. Respecto a la Pamplona de antes de los romanos, esta es una topografía hecha por la arqueóloga Mezquiniz. No sé si llegáis a ver las curvas de nivel, etc. Se ve como Pamplona se asentó sobre un cabezo encima del río, con un doble frente al río, y tenía 2 barranquillos por donde bajaba el agua hacia el río Arga. Uno de ellos es el que hoy en día es la calle Santo Domingo, y el otro sería la actual calle del Carmen,
y entre ellos, esos barranquillos, conformaban además dos cimas al lado, una donde está el actual archivo de Navarra, que fue el Palacio Real, y en la otra cima donde está hoy en día la catedral. Es decir, que las dos cimas estaban ocupadas por los dos poderes medievales de la época, lo que se suele llamar las dos espadas, la espada de Dios y la espada del rey. Y aunque no sabemos, bueno, esto sería otra recreación hecha por la Reyes hace ya muchos años, desde el meandro de Aranzadi con el poblado prerromano, asentado en un alto, aquí ha dibujado lo que es hoy la bajada de Labrit, etc. Y como decía, no sabemos exactamente cómo se llamaba aquella ciudad prerromana. Hay teorías, alguna de ellas incluso bastante interesante, pero no sabemos realmente cómo se llamaba aquella ciudad prerromana. Lo que sí sabemos es que en Pamplona o en su entorno inmediato se acuñó monedas prerromanas como esta que veis aquí dibujada, que es del siglo II antes de Cristo, y donde en alfabeto ibérico parece que pone imones, pero realmente la lectura de ese alfabeto ibérico lo que da es la palabra vascunes. Es decir, que antes, incluso por supuesto aquí estábamos antes de que nos descubrieran los romanos, ni los fenicios ni los cartagineses, existía ya un pueblo, y un pueblo que tenía conciencia de sí mismo. Acto seguido se produce todo el fenómeno de romanización. Como he dicho antes, Pompeyo Magno, Cneo Pompeyo Magno, el rival de Julio César, llegó a Hispania, a la península ibérica, para combatir a Sertorio en las guerras civiles entre los romanos, y parece ser que en un momento dado, en el año 75 a.C., en el invierno del año 75, llega al poblado vasco de donde está actualmente Pamplona, y pacta con los vascones y fortifica aquel primitivo castro vascón. Por lo menos los que estáis cerca veréis sobre el dibujo que antes había hecho Larrayoz una recreación de lo que pudo ser aquella ciudad con los amurallamientos, el templo, el foro, seguramente situado donde hoy en día está la catedral, etcétera, etcétera. Respecto a esta ciudad, mucho se ha discutido sobre su tamaño y su forma. Parece ser que ocupaba más o menos lo que hoy en día, lo que ocupaba históricamente el burgo de la Navarrería, la calle Navarrería, Curia, Caballería, Dormitalería, ese entorno desde debajo de la catedral. Parece ser que tenía, porque los romanos siempre lo solían hacer así, un sistema de ortogonal de calles perpendiculares que se cruzan, las que van de norte a sur, que se solían llamar cardus, y las que iban de este a oeste, que se solían llamar decumanus, y que en su momento, por lo menos durante mucho tiempo, se ha defendido que pudieran ser la calle Curia y la calle Dormitalería con cada una de sus paralelas. Generalmente, donde se cruzaban esas calles principales que iban norte-sur y este-oeste, solían situar el foro, y si aplicamos ese sistema, ese principio a Pamplona, nos encontraríamos con que el foro de Pamplona estaría donde actualmente se encuentra la catedral, lo cual tiene mucho sentido también. Repito, hay problemas sobre los límites de la ciudad. Tradicionalmente, esto es la definición de la ciudad romana que hizo Mezquiniz hacía muchos años. Como bien sabéis, las excavaciones en la Plaza del Castillo, la estoy señalando aquí, desmintieron un poco este planteamiento, porque Mezquiniz había pensado que la muralla iba por la acera donde están el kiosco y todos estos bares donde estuvo el Torino en su momento, por aquella acera de allí. Y entonces, cuando se planteó la posibilidad de un aparcamiento subterráneo en la Plaza del Castillo, la opinión de los arqueólogos, de la arqueología oficial, era que no iba a haber un problema con excavar en la Plaza del Castillo. Como bien sabéis, aparecieron unas termas romanas. Cuando aparecieron unas termas romanas, se dijo inmediatamente que probablemente eran unas termas militares para los soldados que acampaban fuera de la ciudad, y nada más decir eso, en el desagüe de una de las termas apareció una horquilla mujer, con lo cual ya era todo mucho más difícil de explicar. Y luego además vienen otra serie de hallazgos que desmintieron precisamente que la Pamplona romana no alcanzara a la Plaza del Castillo, y de ahí vino el desastre arqueológico que todos y todas recordáis, ¿no? ¿Qué había en esta ciudad? ¿Qué sabemos de la ciudad romana de Pamplona? Bueno, pues se van sabiendo cosas, no demasiado, pero van apareciendo datos, y casi todos muy interesantes además. Ya en la calle Curia aparecieron hace muchos años, en el siglo XIX, aparecieron los restos de unas termas romanas, de unos baños
romanos. Si recordáis, antes he mencionado unas en la Plaza del Castillo, ahora estamos mencionando otras termas en la calle Curia. Era una ciudad romana con 2 termas, por lo tanto ya era una ciudad de cierto empaque, más de lo que se había pensado, porque la ciudad romana de Pamplona era realmente más grande de lo que en un principio la arqueología oficial había definido. Y en la calle Curia, insisto, en el año 1856 apareció este fragmento de muralla que se pensó que representaba la muralla romana de Pamplona, y en otro portal de la calle Curia apareció este mosaico de Teseo y el Minotauro, un mito de origen griego, asentado nada menos que en la isla de Creta, en el cual, pues, sabéis que el Minotauro era un monstruo que vivía dentro de un laberinto. Si os fijáis, en los bordes se representa uno de esos laberintos de los tebeos, de que hay que encontrar la salida, y etcétera, ¿no? Entonces, Teseo fue quien mató al Minotauro y liberó a los atenienses, y eso es lo que se representaba en ese mosaico. Fue mucho después cuando se pensó que estos 2 mosaicos, que estaban situados además en portales diferentes de la calle Curia, en realidad pertenecían a una única sala, a una misma sala. Y es entonces, a la vista de los hallazgos, cuando se definió que posiblemente se trataba del mito de Teseo y Minotauro en un círculo, como veis ahí, con el laberinto alrededor y con toda una cenefa de murallas alrededor, que es lo que se pensó que representaba las murallas de Pamplona. Yo en ese momento lo que hice fue buscar mosaicos similares, encontré uno parecido, concretamente este me parece que es de la villa del Casale, de Villamorina, en Sicilia. Veis que se representa el mismo mito, incluso parece que han copiado de patrones parecidos. Teseo con el brazo levantado, dispuesto a matar al Minotauro, un círculo, y aquí sí que se ve mucho mejor ese laberinto del cual no podían escapar los atenienses que caían allí presos. Ya cuando hicimos el primer tomo de Historia de Euskal Herria con Martintxo, uno de los primeros encargos que le di fue el de representar esa sala de las termas de Pamplona, y Martintxo, con el arte y la habilidad que le caracteriza, hizo esta maravilla, donde veis el mito del Teseo y Minotauro, el laberinto inspirado en ese mosaico siciliano, con la cenefa alrededor, con lo cual veíamos, pues por primera vez desde la antigüedad probablemente, cómo podía ser la sala, una de las salas de las termas situadas en la calle Curia de Pamplona. También en las excavaciones de 1972, en la plaza de San José, apareció un antiguo macelum, un mercado romano. También es lógico, porque antes os he dicho que en la catedral, en torno a la catedral, podría estar el foro, y en el foro solían estar generalmente los mercados. Entonces veis, es un edificio muy sencillo, aparecieron unas paredes con unas columnas creando una especie de porche, con un pórtico delante y una especie de habitación a continuación, a la que se subía mediante 2 escalones, y que hubiera podido servir como almacén para los productos que se vendían en el mercado, o a lo mejor como una capilla al dios del comercio, por ejemplo a Mercurio o alguna cosa de estas. El primer trabajo de Martintxo fue levantar estas columnas hacia arriba e intentar reflejar cómo pudo ser aquel tejado, aquellos porches, entre cuyas columnas seguramente se ponían los puestos, pero inmediatamente Martintxo, pues siguiendo las órdenes del rebuscado y retorcido guionista que era yo, hizo una reproducción de lo que pudo ser aquel mercado de Pamplona. Veis con los puestos situados entre las columnas, incluso algún conocido carnicero de Pamplona atendiendo el puesto de la carnicería. Bien, esta Pamplona romana, creemos en una ciudad romana a todos los efectos, por supuesto que sí, va a sufrir las destrucciones de los pueblos bárbaros, de los pueblos germánicos que entran en el Pirineo en sucesivas oleadas. Sabemos que Pamplona fue destruida en el año 275 después de Cristo, y sabemos que se reconstruyó posteriormente, pero a la baja, con menos tamaño, y porque las murallas aparecen más hacia el interior, y además con peores materiales, porque muchas de las columnas, de los capiteles, incluso de las lápidas de los cementerios que habían servido para la Pamplona romana, se utilizaron después de esta destrucción para hacer una especie de muralla provisional. Ha aparecido, por ejemplo, algunos restos incluso en la calle de la Merced. Y, sin embargo, Pamplona será,
por segunda vez destruida en el año 409, de nuevo, otra vez más, por la invasión de los pueblos bárbaros. Empieza así Pamplona, entra en una nueva época, bajo dominio, por lo menos bajo el acoso de los pueblos germánicos asentados en la península ibérica, que son los famosos visigodos, y se enfrentan a ellos. Sabemos que lucharon fuertemente, además, en este momento los vascones después de la romanización. Es un pueblo con una personalidad muy grande, aunque no nos haya llegado ninguna tradición ni ningún libro escrito por nuestros antepasados, pero sí sabemos lo que decían de nosotros nuestros enemigos, en este caso los visigodos. Algunos os habría tocado estudiar la lista de los reyes godos. Aquí tenéis a Requiario, Eurico, Leovigildo, Recaredo, Gundemaro, Suntila y Bamba, y lo que dijeron cada uno de ellos en su año, ¿no? En 448 ya Requiario decía arrasó Baskonia. Eurico dice capturó Pamplona. Leovigildo dice ocupó Baskonia. Recaredo combatió las irrupciones de los vascones. Suintila luchó contra las incursiones de los vascones. Wamba dice sometió a los feroces vascones. Es decir, que un rey godo tras otro iban trasladándose y apuntando sus crónicas que habían dominado a los vascones. Prueba irrefutable de que ninguno de ellos realmente lo consiguió. Es más, en 711, todavía después de esto, cuando el último de los reyes godos es destronado por los musulmanes, en 711, cuando entran los musulmanes en la península ibérica, el rey Rodrigo, el último rey godo, no puede acudir a la defensa a tiempo porque se encuentra cerca de Olinda luchando contra los vascones. Por lo tanto, fue esa enemistad de los visigodos hacia los vascones, o viceversa, quien en buena medida contribuyó a la entrada de los musulmanes en la península ibérica y a la caída del poder de los godos, ¿no? De esta época se conserva, en el siglo VII, concretamente se conserva un escrito, la Lauda Pampilonense, donde se describe en términos muy elogiosos cómo era Pamplona. Se dice que tenía tantos pozos como días tiene el año, algo lógico porque Pamplona no tiene una orilla del río, que está en una situación muy alta, y sabemos además que en época posterior históricamente tuvo cerca de 300 pozos. Pamplona es muy rica desde el punto de vista de las aguas freáticas. Hay un manantial que casualmente viene de Iturrama, que lo que quiere decir es manantial madre, Turama, y que trae el agua hasta el casco antiguo, ¿no? Y se dice también que tenía una muralla con 67 torres, lo cual parece que fue una exageración. En este contexto, como decía antes, es en 711 cuando entran los musulmanes en la península ibérica y llegan a Pamplona. En 711 entran, en los años 714 capitula Pamplona y, sin embargo, muy pocos años va a permanecer bajo un dominio efectivo del poder de Córdoba. Para el 755 ya se considera que está libre, y en 778 se va a producir la famosa batalla de las Navato y de Roncesvalles, de Orreaga, donde los vascones, que estaban resistiendo ante los musulmanes, no solo sostienen esa lucha, sino que además vencen a los enemigos del norte, vencen a Carlomagno, la conocida historia de Roldán y Carlomagno, etcétera, etcétera, la batalla de Roncesvalles en 778. Esa lucha contra los enemigos del sur y los del norte va a hacer que el pueblo vascón tome conciencia de sí mismo. Y no es casualidad que tan solo 4 años después de esta batalla nacerá el que luego será el primer rey de Navarra, primer rey de Pamplona, Eneco Aritza, Íñigo Arista, que será coronado rey de Pamplona, rey de Navarra, hacia el año 820. Por supuesto que no todo es positivo ni bueno para la Pamplona de la época. Por ejemplo, sabemos que fue completamente destruida en 924 por Abderramán III en una razzia, en un ataque que incluso acabó destruyendo la propia catedral de Pamplona, la prerrománica. Pamplona entra así en la Edad Media y le va a tocar una pequeña lotería con estar situada en el Camino de Santiago. El Camino de Santiago lo que hace es impulsar el desarrollo de Pamplona en la Edad Media. Aquí veis lo que había sido la ciudad romana, el burgo de la Navarrería, con la catedral, el cortado doble sobre el río, y en el otro extremo lo que hoy en día es la Plaza del Castillo, etcétera, el ayuntamiento que se encontraría aquí ahora, ¿no? La ciudad romana. Y al lado de esta ciudad
romana, episcopal, etc., van a surgir dos, en principio, barrios, que luego se van a convertir en burgos independientes, con sus propias murallas, con sus propios ayuntamientos, no se llamaban así, pero bueno, independientes, pero que van a surgir a la sombra de esta ciudad romana. Concretamente, en 1110 surge el burgo de San Nicolás, que lo veis aquí, y un poquito después, en 1129, surge el burgo de San Cerni, que están compuestos sobre todo por población franca. Los francos eran todos aquellos que venían del norte del Pirineo. Llegaban a través del Camino de Santiago y montaban aquí sus negocios, sus tiendas, etcétera, ¿no? Entonces el burgo de San Cernín, lo veis aquí, es el más grande, el más importante de los tres burgos de Pamplona, con esa forma un poco como de trapecio que veis ahí de las calles, con la calle de los Cambios, la actual calle mayor de Pamplona, donde nos encontramos, que tenía la protección en uno de los extremos de la iglesia de San Cernín, con sus torres altísimas, y en el otro extremo también la protección de la iglesia de San Lorenzo, que también tuvo una torre muy importante. Y era de población franca, y en cambio de una población más mestiza podría ser el burgo de San Nicolás, que lo veis aquí con esa forma también ortogonal, y la iglesia de San Nicolás, que era una iglesia fortaleza, tal y como se ve todavía hoy en día por las trazas. En este momento Pamplona tiene unos 2.500 habitantes, para que os hagáis una idea, es un poco más que un pueblo grande. Y las relaciones entre los tres burgos son malas, no, son malísimas. Son malísimas. Se llevan fatal y están constantemente en enfrentamientos. Por ejemplo, sabemos que en 1222 los habitantes de San Cerni atacaron a los de San Nicolás. Los de San Nicolás se refugiaron dentro de la iglesia de San Nicolás y le prendieron fuego y la destruyeron con los vecinos dentro, por ejemplo. Y sin embargo, unos pocos años después, en 1276, la siguiente generación, se van a unir los dos barrios, el de San Cerni y el de San Nicolás, para atacar a la navarrería y destruirla completamente. Durante 43 años, la navarrería va a estar abandonada. En el interior de su catedral va a haber ganado, y decían los testimonios de la época que se recolectaba, que se recogía, que se cosechaba hierba en lo que habían sido sus calles. Incluso en 1308 se recoge piedra de la navarrería, de las casas y palacios de la navarrería, para construir un castillo, el primer castillo de la plaza del castillo. Bien, ahí tenéis los tres burgos en un plano de Jimeno Jurío, y cada uno con sus murallas, independiente y con un espacio libre entre medio, que es donde salían a partirse la cara generalmente. Todo esto va a terminar con Carlos III el Noble, probablemente el rey más trascendental que ha tenido Pamplona, junto con Catalina de Foix, diría yo. Este es el que en 1423 va a emitir el privilegio de la Unión. Un año antes, en 1422, ha tenido un problema. En Pamplona, él vino a Pamplona a presentar a su nieto, el príncipe de Viana, delante de la ciudad, y organizaron una especie de desfile, por así decir, civil, y los representantes de la navarrería, los de San Cerni y los de San Nicolás, se pelearon delante del rey por ponerse los primeros. Ante esto parece ser que incluso el rey tuvo que pegar un puñetazo en la mesa y decir hasta aquí ha llegado la riada, y al año siguiente emite el privilegio de la Unión, donde termina con las divisiones internas de la ciudad, destruye o manda destruir las murallas intermedias y crea un único municipio. Un municipio con un escudo, el escudo real del león con la corona real encima, que conocemos de Pamplona de toda la vida, y crea una casa de la jurería, donde antes salían a enfrentarse, a pegarse los pamploneses. Exactamente aquí es donde construye el ayuntamiento de entonces, que está en el mismo sitio que el actual, y crea un municipio con un alcalde, cuyo alcalde elegía a él entre 3 candidatos que le presentaban, y luego da 5 regidores, que serían 5 concejales al burgo de San Cerni, que era el más grande, 3 al de San Nicolás y 2 al de la navarrería, que era el más pequeño. Como digo, crea el primer ayuntamiento de Pamplona. Aquí lo veis, la ilustración de Martincho, con el retrato inspirado en el retrato que hizo el pintor Zubiri, que está en el ayuntamiento, en el salón de plenos del ayuntamiento, y se supone que ha ido a ver la obra de su sepulcro que hizo Yanis Lomé, que actualmente, como bien sabéis, está en la catedral, en el presbiterio de la catedral de Pamplona.
¿Hasta qué punto? Bueno, esta es una vista de Pamplona, de lo que podía ser Pamplona en aquel momento, con la calle Curia, la veis aquí en primer término. Esta sería la Basílica de Santa Cecilia, desaparecida, pero que estaba, y daba nombre a la plaza de Santa Cecilia, que es la plaza baja de la Navarrería. Aquí estaría la subida de Navarrería, la plaza de Navarrería, que su verdadero nombre es la plaza de Zugarrondo, y la división entre la subida hacia la catedral por Navarrería y la calle del Carmen, que terminaba en el portal del Abregador, que es el actual portal de Francia. La catedral románica, más o menos como pudo ser, y los palacios de San Jesucristo, que habían sido un pretorio romano anterior. ¿Qué alcance tuvo todo esto, el privilegio de la Unión? Pues muy importante, sin duda alguna, pero más en lo político que en lo urbanístico. Y de hecho sabemos que aunque Carlos III mandó destruir las murallas internas y crear solamente un recinto exterior que englobara toda la ciudad en una, sabemos que las murallas medievales perduraron durante muchísimo tiempo y concretamente, pues aquí veis un torreón medieval que separaba el burgo de San Fermín del burgo de la Navarrería, tal y como estaba en 1933 y tal y como está hoy en día, que se puede visitar entrando desde enfrente de San Fermín. Se visita un callejoncito donde durante mucho tiempo un cartel que ponía venta de plátanos, no sé quién vendía plátanos allá, y hoy en día pues se puede visitar. Y de esta manera, bueno, otro ejemplo clarísimo sería, por ejemplo, el de la calle Nueva. El de la calle Nueva, que fue durante siglos el foso de separación entre el burgo de San Fermín y el de San Nicolás, y que se llamó calle Nueva porque fue la última que se construyó, rellenando los fosos, y que todavía hoy, con esa carencia clarísima de comercios, etcétera, que tiene, está pagando el precio de haber sido en su día foso entre dos burgos. Comparáis la paralela Zapatería con la calle Nueva y hay una diferencia muy grande en cuanto a vida, en cuanto a comercio, etcétera. Bueno, en torno al año 1500, el horizonte del año 1500, Pamplona se asoma al Renacimiento. La unión de los tres burgos del privilegio de la Unión marcan el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna en Pamplona, y podemos decir que Pamplona es una capital plena de un Estado europeo, pequeño, el Reino de Navarra, pequeño, militarmente débil, pero muy solvente económicamente, y sobre todo tenía un peso en el comercio, en la política, en la diplomacia, incluso de su época, ¿no? Pamplona se está asomando al Renacimiento, ha tenido la buena suerte de contar con el príncipe de Viana, que es un humanista, y también Juan de Loret y Catalina de Foix son humanistas, como lo había sido también prehumanista, por lo menos Carlos III. Hay una serie, una sucesión de reyes cultos, más preocupados por la cultura, por el arte, yo no sé si por el bienestar de sus súbditos, pero sí por lo menos no obsesionados con hacer la guerra. Y cuenta veis aquí el plano, perfectamente la ciudad antigua, medieval, con el burgo lo veis aquí, el burgo de San Fermín con ese trapecio que forman sus calles, el burgo de San Nicolás, que se ve aquí, y la Navarrería, la ciudad romana, con la catedral, el punto más alto, más descollante. Digo que tenía Pamplona una catedral que va a ser lo último que se construye en Pamplona con una escala europea. Pamplona quiso ser la capital de un Estado europeo, y construyó la catedral con ese ánimo. Y va a ser lo último que se va a construir. Después de la catedral de Pamplona, después de la conquista, ya nada se va a construir en Pamplona con un rango europeo, porque va a pasar de ser la capital de un Estado a ser un fortín, un puesto de defensa contra los franceses, situado en la periferia del imperio. Entonces su relato, su historia va a cambiar por completo. Es una de las grandes capitales y de las grandes catedrales europeas, asimilable a cualquier catedral europea, y que además cuenta con el que probablemente es el mejor claustro de todo el occidente europeo. No creo exagerar absolutamente nada. Además, los reyes Juan y Catalina, que como he dicho antes estaban preocupados por el humanismo y la entrada del saber y de la salida de la Edad Media y la entrada en el Renacimiento,
En el año 1490 han facilitado la instalación en Pamplona, el establecimiento en Pamplona del primer impresor, de una imprenta. Para el año 1490 hay una imprenta en Pamplona. Como sabéis, lo habéis estudiado todos, la imprenta se inventa en el año 1453. Pues ni siquiera 40 años después ya hay una imprenta en Pamplona. Con lo que eso supone de difusión de las ideas del Renacimiento, lo que supone de la difusión del conocimiento, de la ciencia, de la literatura, de la filosofía antigua, etc. Y crean un estudio de gramática, en donde hoy está la calle de la Merced, muy cerca del Labril. Crean un estudio de gramática que es el antecedente de las actuales universidades, donde se impartía gramática, latín, arte y filosofía. Y además, como he dicho antes también, impulsan y terminan la Casa de la Judería, que es lo que hoy en día diríamos el ayuntamiento, en el sitio exacto donde hoy está el ayuntamiento. Y además se están asentando en el reino, en Pamplona, las instituciones más importantes del reino. Ya en este momento están en Pamplona la Real Chancillería, está el Consejo Real y están las Cortes y la Diputación. Es decir, Pamplona se está definiendo como la capital, y además la capital de un Estado que se quiere asomar al Renacimiento. Bueno, todo esto va a cambiar, todo este proyecto se va a derrumbar, va a colapsar completamente con la conquista de Navarra en 1530, que como decía antes, hoy, este año, tenemos una importante conmemoración, la conmemoración de la batalla de Noailles en el año 1521. Entonces, la conquista va a traer un impacto enorme a Pamplona. Para que os hagáis una idea, el estudio de gramática que habían pensado los reyes Juan y Catalina, los nuevos conquistadores lo convierten en una fábrica de cañones. Y así todo, diríamos, ¿no? Para el año 1531, ya la Inquisición, que se instala en Navarra también, viene con los conquistadores, prohíben los bailes, las canciones y las representaciones, y prohíben hasta las danzas religiosas dentro de los templos, y además van a rodear Pamplona con un férreo amurallamiento. Veis aquí en este plano, hecho por Arazuri hace bastantes años ya, donde se encontraba el castillo. Hoy en día aquí está exactamente el Palacio de Diputación, donde cayó herido San Ignacio de Loyola. Veis aquí la iglesia de San Nicolás, aquí asoma a la plaza del ayuntamiento con el ayuntamiento, y esto sería la actual bajada de Labril, esto es el paseo de Sarasate, y, como digo, el castillo de Santiago, que mandó construir Fernando el Católico. Pero la cosa no quedó ahí, sino que enseguida mandan construir la ciudadela de Pamplona, que será definida como la fortificación más poderosa de toda Europa en su momento. Fue muy avanzada, no tanto para sujetar a Pamplona, como sobre todo como defensa contra los franceses y defensa también contra los legítimos reyes de Navarra, que querían, pues lógico, recuperar su estado, su reino, e hicieron 3 intentos por conseguirlo. Esta ciudadela se inicia en 1571 y tendrá sucesivas ampliaciones prácticamente hasta el siglo XVIII, y la consecuencia es que Pamplona quedó absolutamente amordazada. Aquí veis una reconstrucción, yo a Martín le di esta fotografía exactamente para que hiciese su ilustración. Veis aquí la avenida del Ejército que corta las 2 puntas de Estrella Interior. Aquí en cambio se ve perfectamente cómo era, con el frente de San Nicolás al fondo de la muralla de San Nicolás. Esto sería hoy en día la Taconera, y la fortificación con 5 puntas, de las cuales 3 apuntaban hacia el exterior de la ciudad, hacia el enemigo que viniera de fuera, y 2 puntas apuntaban hacia la ciudad, porque no se fiaban ni un pelo, además, de los pamploneses y pamplonesas. Aquí veis la situación de la ciudadela, las 3 puntas que se orientan hacia el exterior, pero otras 2 puntas que pretendían sujetar a una Pamplona que además proporcionalmente era diminuta para semejante ciudadela. Pamplona era una ciudad pequeña de 7.500 habitantes en el momento de la conquista, y sin embargo le dotan de la fortificación más grande y más fuerte de su momento.
Consecuencia de esto, pues en este plano de Jimeno Jurio lo veis perfectamente. Pamplona quedó amordazada. Es decir, no solo es la ciudadela, sino es toda esta serie de baluartes, de medias lunas, de fortines, en fin, que rodean completamente Pamplona y no la dejan crecer. Pero es que además prohibían construir fuera las murallas, para que no sirviera de barricada a un enemigo que pudiese venir a Pamplona. Entonces, esto va a impedir, como decía antes, el crecimiento de la ciudad. Cierto es que en el siglo XVIII hubo un pequeño florecimiento de la ciudad gracias a lo que Caro Baroja denominó la hora navarra del XVIII, que tiene una lectura económica también, y es que simplemente los indianos, los navarros que han emigrado a América, empiezan a mandar dinero en grandes cantidades a su ciudad, o que se acuerdan de su ciudad, para que se hagan obras, construcciones, etc. Por ejemplo, sabemos que el conde de Lizarraga era capitán general de Filipinas cuando mandó dinero para que se levantara esta fachada de las Recoletas. Sabemos que José Armendáriz, otro navarro, era virrey de Perú cuando manda dinero para construir la capilla de San Lorenzo, la capilla de San Fermín en San Lorenzo. Manda dinero para contribuir, porque también la ciudad contribuyó y mucho, además. O Juan Bautista Iturralde fue ministro de Finanzas con Felipe V y concretamente funda el Seminario de San Juan, actualmente en la calle del Mercado. Otros van a ir creando sus palacios en el siglo XVIII. Veis aquí el famoso, tristemente famoso Palacio de Rozalejo, cuyo verdadero nombre es Palacio Daoiz Tarnica, y el Palacio de los Condes de Rendulain, también muy cerca de aquí, frente a la Plaza del Consejo. Son palacios que se construyen en este momento gracias a ese auge que tienen los navarros en la corte de Madrid y en América. En el año 1706 se crea la primera Misericordia, que estaba ubicada en el Paseo de Sarasate. En 1752 se construye el primitivo ayuntamiento, después del ayuntamiento gótico, el siguiente que se construyó, del cual hoy en día queda nada más la fachada, como sabéis. Y en 1768, por primera vez desde la conquista, se dignan y se fían de los navarros lo suficiente como para nombrar un obispo navarro. El primer obispo navarro en 256 años, desde la que se había producido la conquista, que es Juan Lorenzo Irigoyen. En 1750 se ponen las losas, las piedras, los adoquines, se adoquinan las calles de Pamplona, lo cual era algo muy avanzado para su época. Y pocos años después, 22 años después, en 1772, se crea la mineta, el primitivo sistema de alcantarillado, que lo que evitaba precisamente es aquello del agua, etcétera, de las ventanas, para que no se crearan focos y charcos inmundos en la ciudad. Son medidas sanitarias muy importantes. En 1786 se etiquetan por primera vez las calles de Pamplona, se les ponen unos azulejos con el nombre, pues calle Pellejería, donde hoy en día está Jarauta, o calle Mayor, o Rúa de los Cambios, lo que fuera. Por cierto, azulejos que he tenido la suerte de verlos, están en el Archivo Municipal de Pamplona, y algunos de ellos bastante bien conservados, y se enumeran también los portales por primera vez, es decir, que se están produciendo adelantos importantes. Y sobre todo, importantísimo de cara a la salud de la ciudadanía, se crea la traída de aguas a Pamplona del manantial de Subiza vía acueducto de Noain. Aquí veis algunas de las fuentes que Luis de Paret diseñó para Pamplona, la plaza del Consejo, la plaza de Neptuno. Está también la plaza de Santa Cecilia, que es la fuente de Santa Cecilia, que es la fuente de Navarrería que llamamos, pero que originariamente estaba en la plaza de abajo, no en la de arriba de Navarrería como está ahora. La fuente que se encuentra delante de las Recoletas, que en su momento se había pensado para la plaza consistorial, y sin embargo luego se puso allí. Hubiese dificultado desde luego mucho el chupinazo, este año no, otros años sí. Y esta de la izquierda, que es la Mariblanca, por la cual yo confieso que tengo una especial debilidad, una escultura que actualmente está en la Taconera, bastante perdida, bastante olvidada, pero que originariamente estuvo en la Plaza del Castillo, como la veis aquí, en el centro de la Plaza del Castillo. Este es el Teatro Gallarre, antes de que se desplazara a donde está ahora para abrir la avenida de Carlos III. En 1799
Bueno, aquí la veis otro tiempo después, cuando estuvo en la plaza del Consejo de San Francisco, que estuvo también un tiempo. Y en 1799 se crea el primer alumbrado de la ciudad con 350 faroles de aceite y un informe en aquel momento, después de todos estos avances, un informe producido, emitido en la Corte de Madrid, hablando de Pamplona, dice de manera muy significativa: si no fuera por sus murallas, si no fuera por las murallas, la ciudad crecería. Es decir, que son muy conscientes de que Pamplona no crece porque está rodeada de murallas. Por supuesto, no todo es bueno, en este momento tampoco, sobre todo en lo que atañe a la enseñanza. En 1767 son expulsados los jesuitas, que eran quienes educaban a las élites cultas de Pamplona. En 1770 se cierra la cátedra de medicina, fracasa un proyecto que se hizo para una escuela de botánica cerca de donde hoy en día está la Basílica de San Ignacio. La escuela municipal de Pamplona pierde a prácticamente un tercio de sus alumnos, y para que os hagáis una idea de cuál es el panorama en Navarra, en este momento existen 303 escuelas en toda Navarra y en cambio 249 cárceles. Es una medida pues muy clara. Un viajero de 1808 dice de Pamplona: es muy triste, sin diversiones ni sociedad y sin ningún género atractivo debido a la severidad de su policía. Y Víctor Hugo, el viajero romántico y escritor romántico que vino también a Pamplona, llamó a Pamplona la sombre Pampelune, la sombría Pamplona. Las únicas diversiones son un patio de comedias, que estaba lógicamente estaba en la actual calle Comedias, y dos frontones, de los cuales uno sobrevivió lo suficiente como para que pudiera salir parcialmente en una foto. Es esta foto del paseo de Sarasate un día de nevada, y veis aquí la red que protegía, el frontón estaba hacia el otro lado, que protegía para que las pelotas no cayeran en el paseo de Sarasate. Hay toros, suele haber toros, pero no demasiadas veces, y además no tenía nada que ver con los toros actuales, es decir, además se solían prohibir muy frecuentemente los toros, y los toros no se toreaban, sino que directamente se linchaban. Sabemos, por ejemplo, hay un dato concreto del 2 de septiembre de 1707 que encontré en el archivo de Pamplona, donde se dice que se mataron 12 toros, pero de ellos 5 murieron despeñados porque los tiraron de la muralla abajo. Esta es la Pamplona, esta Pamplona que he descrito es la que va a conocer la invasión de los franceses, la francesada de 1808 a 1814. Y aquí hay una cuestión curiosa sobre la que me quiero detener un momento, porque puede resultar chocante, puede resultar extraña desde el punto de vista actual. Y es que todo el mundo denuncia en aquel momento que la ciudad era más partidaria de los franceses. Esto es algo unánime. La actitud pro-francesa del ayuntamiento Godoy, el mismísimo primer ministro Godoy, hablaba en cartas que mandaba a Pamplona del mal ejemplo y de la actitud reprensible que tenía la ciudad de Pamplona. Y el comisario real de Navarra escribe al rey diciéndole que todos en Pamplona son desafectos y que se inclinan por los franceses. El general Monsey, que lo tenéis ahí a la derecha, general de Napoleón, dice antes de la guerra que él sabe que en Pamplona le apoyan eclesiásticos, comerciantes y la nobleza. Y Jimeno Jurío, el gran historiador, decía que un sector amplísimo de la población estaba más partidaria de los franceses, y dice literalmente que los regidores, es decir, los concejales, prefieren París que Madrid. Es cierto, es rigurosamente cierto, algunos lo habréis oído, que Pamplona se conquistó por los franceses sin pegar un tiro. Al contrario, se hicieron con la ciudadela a bolazos de nieve. Concretamente, el ejército francés se aposentó en Pamplona porque le dejaron pasar, se supone que iban camino de Portugal, y se alojaron aquí. Para que os situéis, esto es el final del paseo de Sarasate. Aquí, detrás de esta estatua, estaría hoy en día el Parlamento. Esta casa existe todavía, y esto era lo que se llamaba la Casa del Zugaray, que hoy en día es el Banco Atlántico, enorme y descomunal y feísimo. Y ahí estaba el cuartel, ahí estaban acuartelados los franceses. Cuando salen un día de nevada, van a la ciudadela, empiezan a jugar con la nieve, tiran bolas a los soldaditos españoles, que me tiras, que no sé cuántos, y aprovecharon el tirón para coger por sorpresa la ciudadela, insisto, sin pegar un tiro.
y será única y exclusivamente los excesos cometidos por los franceses quienes hicieron cambiar esta actitud del pueblo pamplonés. Concretamente, se destaca siempre la figura de Jean-Pierre Mendiri, que era un bajo navarro de San Juan de Piedeporto, que fue nombrado, entre otras cosas, porque era euskaldún. Fue nombrado comisario de la policía de Pamplona y que hizo auténticas barbaridades. Se dice que todavía en la siguiente generación las madres asustaban a los hijos llamándoles, diciéndoles que viene Mendiri. O sea que debió ser terrible. Y Mendiri, entre todos los desmanes que cometió, fusiló a 31 pamploneses por el único motivo de que tenían parientes, hijos, padres o hermanos en la guerrilla de Espoz y Mina, y los fusiló en este punto exactamente, lo veis que está ahí al lado del Leclerc, que es un monolito que conoce muy poca gente, pero donde se cuenta este hecho, y fusiló a 34 personas y luego las ahorcó en lo que hoy en día es la mina de Zaragoza. No sé qué dirían aquellos 34 fusileros si hubieran sabido que hoy muy cerca de donde los fusilaron y donde está el monolito, a escasos 100 metros hay un conocido centro comercial francés. Bien, como decía antes, Navarra va a ser reconquistada, se expulsa a los franceses, quien realmente realiza la proeza de expulsar a los franceses es Espoz y Mina, son los propios guerrilleros de Espoz y Mina, aunque luego pasaron olímpicamente de él, y poco menos, bueno, se tuvo que exiliar, y regresa Fernando VII y con él el absolutismo. Para que os hagáis una idea, la Constitución liberal de 1812 se abolió, por supuesto, completamente, y se organizó en la Plaza del Castillo una ejecución simbólica de la Constitución por garrote vil. Imaginaros hasta dónde llegaba el odio y el fanatismo, ¿no? El siguiente gran hito va a ser el de las dos guerras carlistas que afectaron a Pamplona también decisivamente. Después de la primera derrota carlista, la guerra de 1833 al 39, que va seguida por la ley faccionada de 1841, castiga la actitud carlista de Pamplona y de Navarra, convierte a Navarra, pasa de ser del reino a convertirse en una provincia más, y Pamplona consecuentemente va a dejar de ser la capital de un reino, aunque fuera un reino, no sé, en los papeles, por así decir, para pasar a ser una capital de provincia. Y después de la Segunda Guerra Carlista, aquí veis una foto de 1873 donde tenemos ya, de todos los hechos históricos que estoy contando, el primero que está recogido en una foto, ya lo vamos acercando. En 1873 estamos en pleno bloqueo carlista de Pamplona. Fue un asedio durísimo de la ciudad, veis la Plaza del Castillo con la Mariblanca, ahí, y todos soldaditos alrededor, no se ven más que soldados de los que estaban defendiendo la ciudad contra los carlistas, y en este momento se produjo, por la causa del asedio, que, insisto, fue terrible, feroz. Dicen que en Pamplona se llegaron a comer burros, perros, gatos, y decían que era dificilísimo ver por la calle ratas. O sea que el hambre que se pasó fue terrible. Inmediatamente después es cierto que se producen mejoras también en la ciudad. Por ejemplo, en 1840 se construye el teatro principal, que luego pasará a llamarse Teatro Gayarre, os lo he comentado antes. Antes cerraba el Teatro Gayarre la Plaza del Castillo, que era una plaza mayor, ¿no?, al uso, cerrada por los cuatro frentes, pero cuando se hace el ensanche, cuando se construye el ensanche, lo que hacen es trasladar piedra a piedra la fachada del Gayarre a donde se encuentra hoy en día para abrir la gran vía pamplonesa que será Carlos III. Veis la Mariblanca en el centro y aquí el primitivo kiosco anterior al actual y que estaba no en el centro de la plaza, sino que estaba más hacia el Café Iruña. En 1843 se construye el Palacio de Diputación, en su fachada original, la que daba hacia Sarasate. Esta fuente que actualmente está en la Taconera es la que se retiró para levantar posteriormente en 1903 el monumento a los fueros, levantado por Martínez de Ubago, el arquitecto, y en cuya cima se colocó la figura de Rosa Oteiza, una chica al parecer muy guapa, de Pamplona, hija de la portera de las escuelas de San Francisco, y que posó como modelo, y aquello marcó su vida porque, bueno, pues quedó embarazada y además no se reconoció a sus hijos y, bueno, terminó sus días en los años 70
de manera solitaria y bastante triste. Y en este momento también se producen las manifestaciones fueristas, como esta de 1903, en contra de la avanzada, y en la cual, según los testimonios de la época, llegaron a participar hasta 80.000 personas. El siguiente gran hito del urbanismo y de la historia de Pamplona será la construcción del primer ensanche. Antes he dicho que Pamplona es una ciudad de murallas y de ensanches, y concretamente el primer ensanche es el que veis aquí en este plano. Veis que se han suprimido las dos puntas de estrella que apuntaban hacia la ciudad, y en ese espacio llamado Taconera, en ese espacio es donde se va a construir el primer ensanche, que conocéis bien, es el edificio más importante, era el actual Parlamento, lo que fue la Audiencia en su momento, pues está la calle General Chinchilla, José Alonso y todas esas calles. Era un ensanche todavía muy pequeño, muy dimensionado, con poca trascendencia, además encerrado todavía en las murallas. Y además, para que se pudiera hacer, hubo que ceder terreno a los militares para que construyeran cuarteles dentro de la ciudad. En este momento es cuando, después de este primer ensanche de Pamplona, bueno, que obedece sobre todo a la situación de colapso absoluto que había dentro de la ciudad. Como decía, el principal edificio de este tiempo es el Palacio de Justicia, construido por Julián Arteaga en 1898, que fue el primer edificio de Pamplona con pararrayos, curiosamente. Y otra cuestión curiosa es que cuando se construye este primer ensanche, tan solo se deja construir fuera de las murallas edificios en madera. No se deja construir en piedra, solamente en madera. El ramo de guerra no quería que se construyeran edificios fuertes, resistentes, fuera de la ciudad. Y por ejemplo, este es el convento primitivo de las Josefinas, en la Magdalena, que se construyó enteramente en madera y que posteriormente, porque duró muy poco, fue sustituido por el actual edificio ya de obra. Bien, y enseguida, para 1915, nos encontramos con la construcción del segundo ensanche, que este sí va a ser el que va a transformar por completo la ciudad. Fue diseñado por Serapio Esparza, un arquitecto pamplonés, y lo va a hacer a la imagen del ensanche de Barcelona, que se había construido unos años antes, en 1860, obra de un arquitecto, Ildefonso Cerdá. Lo veis aquí, es adaptado a una superficie irregular, con una trama ortogonal, de calles perpendiculares entre sí. Su límite es el Paseo de Sarasate, aquí, y su prolongación en la bajada del Abril, todo este frente, y en el otro extremo, sus límites vienen marcados por la Avenida de Galicia y su continuación, la calle Aoiz, después de los Caídos. A imagen de Barcelona, lo crea también con una gran vía, ¿no?, que tiene dos focos simétricos, uno en la Plaza del Castillo y el otro en los Caídos, que originariamente iban a ser las zonas verdes, y hasta tiene no solo la gran vía, sino también una diagonal, como Barcelona, que es nuestra avenida de Baja Navarra. Curiosamente, cuando se abre el ensanche, la situación que había dentro de Pamplona era de tal ahogo y de tal colapso, de falta de espacio, se habían consumido, se habían edificado todos los patios, las plazas, las huertas, se habían verticalizado los edificios porque no había manera de contener a la población dentro de las murallas, que cuando se derriban las murallas, Pamplona se desparrama por el ensanche, ¿no? Curiosamente, a la periferia de la ciudad no se van a marchar la gente humilde, sino que los primeros que se marchan son precisamente la burguesía, buscando espacios más amplios y más desahogados. Concretamente esta casa machinena que estaba en la calle Leire, o esta casa Martinicorena que estaba en el cruce de la calle Arrieta, que iría en esta dirección, con Bergamín, que iría en la parte. Ahí, donde en tiempos hubo, yo creo que había una zapatería, yo creo que había algo así. Ahí, en ese rincón, estaba el chalet de Martinicorena, que constituyó, insisto, todos estos chalets, los cuales quedan poquísimos ya, constituyeron la primera generación de edificios del ensanche. Pamplona tiene 30.000 habitantes. Cuando se derriban las murallas,
Para que os hagáis una idea, tan solo, es poquísimo, ha multiplicado por 4 la población que tenía en 1512, cuando la conquista. Es poquísimo. En 1512, cuando Pamplona tiene 7.500 habitantes, Bilbao y San Sebastián tienen la mitad. Bilbao tiene 4.200 y San Sebastián 4.000. Cuando se derriban las murallas de Pamplona, Donostia duplica a Pamplona. Tiene 78.000 habitantes. Y Bilbao quintuplica la población de Pamplona. Tiene 170.000 habitantes. Esto para que os hagáis una idea de lo que supusieron las murallas para Pamplona y las oportunidades perdidas, los trenes de desarrollo que tuvo que perder Pamplona en aquellos 4 siglos de amordazamiento. Se hacen también cosas importantes al hilo del ensanche. Veis aquí una foto histórica de 1922, la única foto que existe donde se ven 2 plazas de toros en Pamplona, y no sé los de atrás si alcanzáis a ver, pero se ve la plaza de toros vieja. Esta foto está sacada de un aeroplano, se ve la plaza de toros vieja, no estaremos seguros, que estaba, si os fijáis, la plaza del Castillo. Aquí está, os he dicho antes, el Teatro Gallarre, y donde hoy en día arranca Carlos III, ahí estaba la primitiva plaza de toros, que ardió en el verano de 1921, y claro, para que pudiera haber San Fermines al año siguiente hubo que construir una, pero en otro sitio diferente, porque no hubiese dado tiempo a tirar una y levantar otra en el mismo espacio, hubo que separarla. Por eso, esta es la razón por la cual aparece aquí, desplazada unos cuantos metros, la plaza de toros nueva. Se traslada el Teatro Gallarre en 1931, lo veis, de donde estaba aquí a la actual ubicación dentro de Carlos III, y se cierra el ensanche por el extremo sur con los caídos, que insisto, en principio tenían que haber sido unas zonas verdes, pero donde después de la guerra civil, como ya sabéis, se construyeron los caídos. Las calles son anchas y rectas, veis que se ve el contraste entre el ensanche y lo viejo, el casco antiguo. La gente quería amplitud, aparte de que eso siempre se suele asociar a los valores de la burguesía, el orden, la amplitud, incluso la higiene, también son valores que incorpora, por así decir, la burguesía en la historia de la humanidad. Y en este ensanche, pues probablemente lo que más destaca como arquitecto es la obra de Víctor Eusa, probablemente gran arquitecto, pero cuya figura histórica pues, es muy controvertida, como miembro de la Junta de Guerra Carlista, etcétera, etcétera, pero que es verdad que dio forma a muchos edificios del ensanche, como pueden ser, por ejemplo, el seminario, pero también maristas, los caídos, baúles, etcétera. Bien, y por último, faltaría lo que se ha venido a denominar el tercer ensanche. También hay en Pamplona un tercer ensanche que está constituido por toda la amalgama de barrios nuevos que surgieron en la periferia de la ciudad. Bien. El segundo ensanche, a pesar de que se dijo en su momento que no se iba a llenar nunca, que estaba sobredimensionado, que era demasiado grande para Pamplona, se llenó enseguida y llevó, como decía antes, la población de Pamplona hasta los 70.000 habitantes. Hoy en día sabéis que se superó la pasada legislatura los 200.000, estamos en torno a los 204 o 206.000 habitantes. Y como digo, el segundo ensanche se saturó muy pronto, comienza además la industrialización. Por primera vez desde el siglo XVI, Pamplona tiene un saldo migratorio positivo, es decir, vienen más de los que se van. Por primera vez desde el siglo XVI, en 1950 se construyen las primeras 300 viviendas en la Chantrea y comienza también a construirse muy mal. Por ejemplo, el barrio de la Milagrosa, sabéis que se construyó muy deprisa porque hacía falta mano de obra para esta primera industrialización de Pamplona. Apenas se desbrozó el terreno, apenas se igualó, luego se hicieron movimientos de tierras, y las manzanas y los caminos y las calles coinciden básicamente con lo que eran las antiguas piezas. Se edificó casi individualmente, pieza por pieza, manzana a manzana, y de ahí el aspecto laberíntico y difícil de dotar de servicios que actualmente tiene la milagrosa arrosadía.
En 1952 arranca la universidad pública, para lo cual se le regalaron, si hay que decirlo así, se le regalaron 1.200.000 metros cuadrados de una zona privilegiada, como es toda la parte sur de Pamplona, que además cortó el desarrollo de Pamplona hacia el sur, porque claro, aquí sí que se han venido dando otros desarrollos, Ermitagaña, Mendevaldea, etc. Y también por el otro extremo, Azpilagaña, que toda la parte de la universidad quedó, por así decir, ocupada. Y en 1964 se llevan los cuarteles que estaban hasta ese momento dentro de la ciudad, se llevan a Ain Féin y comienzan las primeras transformaciones del tercer ensanche propiamente dicho, que es, pues como bien sabéis, pues Iturrama, San Juan, Azpilagaña, San Jorge, etc. Y de esta manera llegamos a la actualidad. Unos años que han sido muy duros también para Pamplona, extrañamente y para su conservación, la conservación del patrimonio histórico-artístico de Pamplona. Yo creo que el siglo XXI va a ser muy duro con estos años de lo que, bueno, seguramente de manera injusta se ha venido a llamar de manera desenfadada y en ámbitos políticos el Barcinato, pero que no solo abarca la época de la alcaldesa Yolanda Barcina, sino también de algunos de sus predecesores y de sus sucesores, caracterizados, entre otras cosas, pues por la destrucción o la trivialización de edificios simbólicos e históricos en algunos casos, como por ejemplo este de aquí que veis, es el frontón de Euskal Jai, un frontón modernista, un templo de la pelota situado en el centro de Pamplona, que era una joyica, que se podían haber hecho 1000 cosas con él y que fue enteramente destruido sin conservar absolutamente nada para construir, pues, no sé, lo que yo suelo decir, siempre suelo llamar un portaaviones de metal en mitad de la calle San Agustín. Sería también el caso del antiguo Palacio Real de Navarra, que tenía restos de origen románico, pero que tenía restos góticos muy importantes y que no solo lo rebajaron simbólicamente, no le quisieron llamar Palacio Real, sino Archivo de Navarra, le bajaron un rango y además hicieron con él, pues bueno, lo que yo creo que es enfundarlo, disfrazarlo de otra cosa completamente diferente, porque insisto, era un edificio muy maltratado por la historia, pero con evidentes restos góticos sobre todo, y al cual se le puso una funda con unas losas de piedra que no tienen nada que ver ni con la historia, ni con la edilicia, ni con la edificación, ni la arquitectura de Pamplona. Se produce también la eliminación de elementos simbólicos del patrimonio menor, como puedan ser los bancos tradicionales de Pamplona. Incluso desaparecieron muchísimas de las fuentes del León para poner otros modelos diferentes, modernos, y se hizo sobre todo una política de aparcamientos subterráneos que supuso en la práctica un arrasamiento del subsuelo arqueológico de Pamplona. El yacimiento más importante de Pamplona fue completamente arrasado, por lo que peritos independientes calificaron como un expolio arqueológico de su subsuelo, un sitio que hubiera sido privilegiado para haber instalado, por ejemplo, un museo de la historia de Pamplona, aprovechando las ruinas romanas, exactamente igual que hay en Barcelona, en Tarragona, en París y en otros muchos lugares. Y además hubo un evidente ataque cultural caracterizado por la persecución de determinadas tradiciones de la ciudad, también por un intento por encorsetar los sanfermines y restarle parte de su carácter popular, y por supuesto una persecución feroz al segundo idioma de Pamplona, primero en la antigüedad hacia el euskera, que denigra precisamente a quienes lo ejercen. Y todo ello sazonado en la pasada década con dosis ingentes, como bien recordáis, de corrupción. Y termino ya. Pamplona, yo creo que su historia, resumida aquí en unos cuantos hitos, yo creo que podemos decir que es una ciudad de ensanches y de murallas sucesivas, prerromana, romana, renacentista, etc., y de sucesivos ensanches, que tuvo un destino original como
como capital europea, soñó con convertirse en la capital de un Estado europeo dentro ya del Renacimiento, y que su destino fue truncado por una conquista de la cual, insisto, este año conmemoramos, recordamos, no celebramos uno de los hitos principales, el de la batalla de Noain. Y acto seguido fue encerrada durante 500 años, durante 4 siglos largos, mediante una mordaza de piedra que impidió su desarrollo y su crecimiento, hasta que 3 ensanches sucesivos la liberaron. Hoy en día es evidente que las murallas que rodean Pamplona no son de piedra, son más bien murallas ideológicas, murallas políticas, y por eso hemos insistido muchísimo, además, que Pamplona necesita un 4.º ensanche, que tiene que ser un ensanche mental, un ensanche liberador, pero ideológico, y al cual nosotros hemos querido denominar el 4.º ensanche. Nada más, muchas gracias, eskerrik asko. Bien, no sé si después de esta apisonadora histórica os ha quedado ganas de preguntar algo. Sí. A ver, Pamplona, después de la conquista, seguía amurallada. Y ya pasaron, creo, 100 y pico años después, creo que son, ¿no? 100 y pico, que se construye la ciudadela. Desde el punto de vista de la estrategia militar, he leído que es una construcción militar que permite que un ejército tenga ocupada una zona, por ejemplo Pamplona, y otro ejército tenga ocupada la ciudadela. De hecho, en las guerras napoleónicas así pasó. Un ejército estaba en Pamplona y otro ejército estaba en la ciudadela. Cierto es que se realizó la conquista, por eso que has dicho de los bolazos y tal. Pero la pregunta es, el hecho de hacer una estructura militar de este tipo, aunque ya sé que hay una ciudadela en Jaca más o menos y en otras ciudades, ¿es por algún temor a levantamientos internos o es puramente por el tema digamos, de los franceses, los austrias con los franceses? Porque fue al final de los austrias, ¿no? Sí, no, es evidente, además, sí que hay una voluntad y una desconfianza hacia la propia ciudad. Para que os hagáis una idea, Fernando el Católico, en 1517, comienza ya a construir el castillo de Santiago, en donde está actualmente Diputación. Es un castillo de última generación. Es asimilable al castillo de Salses, que está en el Rosellón francés, y es la última generación de castillos, es la primera generación ya de castillos modernos. La última generación sería la de los castillos de Coca, Medina del Campo y todos estos, que son los últimos que se construyen antes de la generalización de la artillería. Pero claro, cuando ya empiezan a funcionar los cañones con cierta eficacia, las murallas de piedra no valen para nada. Levantar una muralla muy alta no sirve para nada. Y si os fijáis, si os ponéis alguna vez en la plaza, en la vuelta del castillo, lo que se inaugura en Pamplona es un castillo sin murallas, porque al final tienes un foso enorme y lo que tienes a la altura de la vuelta del castillo, tienes a la misma altura el propio castillo, con lo cual los cañones no pueden atacar absolutamente nada. Es una innovación enorme que se estrena prácticamente en Pamplona. O sea que a imagen y semejanza de ese castillo, de esa ciudadela de Pamplona, se van a construir luego Jaca, pero se va a construir también Maastricht, se van a construir un montón de ciudades. Y el nombre de ciudadela, precisamente lo que alude es a su capacidad de ser prácticamente autónoma. Tú has mencionado antes la situación cuando la francesada, pero también sabemos que cuando Pamplona estaba ocupada por el ejército realista, el militar sublevado O'Donnell bombardeó la ciudad desde la ciudadela, o sea que tenía un carácter independiente y autosuficiente, claro, con ese tamaño, con ese bien aprovisionada de agua, de municiones, de víveres, etcétera, pues podía resistir pues prácticamente de manera eterna. Y efectivamente, como he dicho antes, la ciudadela tiene 5, es una estrella de 5 puntas, 3 para defenderse del enemigo exterior y otras 2 apuntando al interior de la ciudad, porque no se fiaban de los pamploneses y pamplonesas.
una duda hace mucho tiempo, cada vez que celebramos el privilegio de la Unión, para los habitantes de los tres burgos en aquel momento, ¿fue un privilegio o fue una imposición porque lo digo yo, tuvieron que tragárselo? ¿Y cómo se lo tragaron? Bueno, fue una imposición. La palabra privilegio alude a la propia ciudad. O sea, es un privilegio que se otorga a la ciudad, pero se impone a sus habitantes de manera clara. Había habido desde la Edad Media un problema muy grande en Pamplona, y es que la Navarrería era ciudad episcopal. Su mayor el dirigente, por así decirlo, los dirigentes, el máximo dirigente, la máxima autoridad es el obispo. Y entonces, como es lógico, el rey, que no siempre se llevó bien con el obispo, con muchos reyes enfrentados durante mucho tiempo a los obispos, lo que hace es favorecer a los burgos en contra de la navarrería. Y se dan continuos enfrentamientos, pleitos entre la navarrería defendida por el obispo y los dos burgos a los cuales defendía el rey. Tuvieron, insisto, enfrentamientos, no es nada los enfrentamientos que tuvieron en el plano ya casi bélico de guerra, para las luchas, las peleas, los desórdenes que tenían habitualmente. Es con eso con lo que quiere terminar el rey Carlos III, pero eso no supone en sí una mejora de las condiciones de vida de los pamploneses de aquella época, ni muchísimo menos. Es algo que se impone a la población y que a medio plazo sí que va a tener consecuencias positivas. No va a tener consecuencias positivas, pues bueno, porque Pamplona ya es un único municipio y de alguna manera puede afrontar el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna con garantías. Un municipio con cierto poder económico como para poder, entre otras cosas, atraer a un impresor o crear una escuela de gramática. Los beneficios vendrán a medio plazo, pero desde luego en un principio no. En un principio es una situación con la cual quiere terminar el rey, y además bueno, quiere terminar también por un interés propio, que es el de arrebatar definitivamente parte de la ciudad al poder del obispo para controlarla enteramente desde la monarquía. ¿Fue una santa vez al clero en aquel momento, o por favorecer a los mercaderes de la zona franca o franca amistad en contra de los de navarrería? Las dos cosas, claro. Las dos cosas. Era la voluntad de descabezar el poder del obispo en la ciudad episcopal y al mismo tiempo favorecer la Pamplona de los mercaderes, que estaba en el otro extremo. En la navarrería la mayor parte de la población eran agricultores, que salían a la mañana a trabajar las piezas y volvían a la tarde. Mientras que el otro, pues claro, es más, no sé si industrial, pero más industrioso, tiene ahí más artesanía, económicamente es más fuerte, y desde luego en esa nueva Pamplona del privilegio de la Unión, si antes Navarrería había tenido una preponderancia simbólica, porque la ciudad más antigua es donde estaba la catedral, después del privilegio de la Unión ese poder se va a desplazar hacia los burgos, claro, sobre todo hacia Sanzarre. Del castillo, las obras que se hicieron para el aparcamiento. Sí, y sí, las conoces tú mejor que yo. Sí, ya. Pero lo que me llama la atención, vamos, ya se ha publicado algo, pero el tema de, por ejemplo, la historiadora Mezquiriz, el equipo Trama, que detrás había una política, digamos, una trama, sí, eso por supuesto, pero una política enfrentada a la historia en sí, ¿no?, que se descubrió. ¿Podrías explicar un poco más? Bueno, efectivamente, hay incluso desde un punto de vista histórico, más allá de lo político, ¿no? Es decir, se había hecho una apuesta y se había creado una historia oficial y una arqueología oficial de Pamplona que decía que Pamplona no había sido nada. O sea, que Pamplona realmente había sido una ciudad romana no de segunda división, sino de tercera o de cuarta, que de pequeño tamaño y de impacto muy reducido, incluso dentro del territorio de los vascones. Es por eso, yo no sé si consciente o inconscientemente, por lo cual se dibuja un plano de la Pamplona romana muy inferior en tamaño al que luego se ha demostrado que tuvo. Hasta ahí
bueno, todo bien. Siempre podríamos achacar a los arqueólogos de Trama porque antes de levantar la plaza no hicieron unas prospecciones, no hicieron unas catas, incluso un georradar para ver qué estructuras podía haber debajo de la plaza del castillo. Y desde una perspectiva que yo creo que históricamente bastante prepotente, ¿no?, se pretendió dar por seguro lo que ellos decían. Insisto, yo me imagino que no esperaban encontrar lo que encontraron, porque si no sería verdaderamente sangrante. Lo que ocurrió fue que la arqueología de la plaza del castillo demostró que Pompaelo había sido una ciudad mucho más importante de lo que se había dicho. Que había tenido importancia no solo entre los vascones, sino que dentro del territorio vasco-romano había tenido una importancia capital. Una ciudad donde hubo como mínimo 2 termas, como mínimo. Más la posibilidad de unas terceras en la actual calle Mañueta, que en algunos documentos aparece como Bañueta, que podría también derivar de un sufijo abundancial más la palabra baños en lugar de los baños. Es decir, que Pompaelo demostró arqueológicamente ser una ciudad mucho más fuerte, mucho más importante de lo que se había dicho. Pero claro, ahí entra luego también la política con nombres y apellidos, la soberbia de una persona, de una alcaldesa, que incluso después de que hubiera quedado bien claro que se habían equivocado, no quiso dar marcha atrás y fue capaz de arrasar un yacimiento arqueológico para crear un aparcadero de coches, un relleno de hormigón. Parece algo que denota, además de esa falta de prudencia de los arqueólogos inicial, hay una prepotencia evidente en una alcaldesa que no quiere dar marcha atrás, aun cuando la evidencia le está diciendo que se han equivocado. Y en el fondo de la cuestión, por supuesto, hay una historia oficial que niega la importancia de los vascones como pueblo. Si yo ahora aquí pregunto, estoy convencido de que hay un nivel altísimo aquí, pero si yo pregunto aquí a la gente a ver si es consciente y sabe que los vascones, después de la retirada de los romanos, en la Alta Edad Media, fueron capaces de llegar a asediar Zaragoza, pues seguramente mucha gente dirá, pues yo no lo sabía. Bueno, pues eso ocurrió, realmente. Es decir, hay todavía toda una historia del pueblo vascón que está por escribir y que desde luego nuestras autoridades no están por la labor, porque las preguntas a las que nos pueden llevar tienen respuestas muy incómodas. De lo que se comentaba de la Plaza del Castillo, por supuesto los arqueólogos de Trama, yo siempre he dicho que han hecho una arqueología mercenaria y además lo mantendré siempre, porque han mirado para otro lado y han ninguneado el patrimonio. De hecho, sabéis que iban al vertedero de Berein restos importantísimos no declarados en los informes arqueológicos, como cerámica de la Edad del Bronce. Pero es que la cosa todavía va mucho. Cuya denuncia, además, os honra a ti, a Juan y a otras personas. A toro pasado, hubo aquí mismo en el Condestable una exposición sobre la Pamplona subterránea, no me acuerdo cómo se titulaba. La Pamplona reencontrada. Eso es. Bueno, pues allí se reconoció hasta haber encontrado en la Plaza del Castillo puntas Levallois. Estamos hablando del Paleolítico. O sea, del Paleolítico hasta la Edad Moderna, la Plaza del Castillo fue un yacimiento ininterrumpido de la historia de Pamplona. Eso fue una salvajada imperdonable. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, es decir, sí Trama lo hizo muy mal, sí salieron muy bien económicamente compensados, como en tantas ocasiones, pero para mí el grandísimo responsable es Príncipe de Viana, por supuesto, el Museo de Navarra. Jesús Esma, me acuerdo del documento perfectamente, recomendó hacer un estudio de georradar, que nosotros también recomendamos. La empresa ISA le dijo que no lo iba a hacer, achantó. Cuando la autoridad arqueológica y de defensa del patrimonio es su responsabilidad, achantó con lo que EISA les mandó y no hubo georradar. Con lo cual yo no les quitaría ningún adjetivo. Efectivamente, María Ángeles Mesquiriz también se presentó ante la prensa diciendo aquí no va a salir nada. Yo ya le llamé en su día que era una pitonisa, porque en la arqueología eso no vale. Son los yacimientos arqueológicos, son las excavaciones lo que cuentan y no lo que tú creas que va a salir, y así suma y sigue. Entonces, al hilo de todo esto, cuando ya la salvajada estaba hecha, también hubo una muy buena propuesta, muy fundamentada, muy bien basada,
de un museo, os acordaréis, ¿no?, de una propuesta de museo de la plaza de la ciudad de Pamplona, ¿no? Y tampoco aquello ya se respetó. Estaba avalada por cantidad de arqueólogos, ninguno de ellos navarros, porque el que se mueve luego no sale en la foto y no come del oficio, y entonces sí que tuvimos que recurrir a arqueólogos de fuera, pero todos nos dieron la razón. Y decir también desde aquí que en 2 congresos de defensa del patrimonio que hubo en España, en los 2 se puso como ejemplo de lo que nunca puede volver a pasar el caso de Pamplona. Claro, a todo lo pasado, mucha gente, tú lo sabes, arqueólogos navarros, sí, bueno, algo tendríamos que haber dicho, sí, bueno, tenían razón, sí, pero entonces a los que nos partían la cara y nos llamaban terroristas urbanos, a ver si la policía recogía el envite y nos encarcelaba, éramos otros. Sí. Entonces, un poquito era eso lo que quería comentar. Sí. Y tú sabes algo más de eso, lo puedes comentar, porque eso de que tendríamos que haber dicho algo, te lo he oído a ti. Sí, me lo has oído a mí porque yo se lo oí personalmente a quien en su momento presidió el Consejo de Cultura de Navarra, que jamás públicamente dijo nada semejante, pero privadamente sí que dijo, y además yo lo oí personalmente, dijo teníamos que haber hecho algo, teníamos que haber movido en ese tema. Y yo creo que uno de los grandes males de la arqueología, he tenido varias alumnas, exalumnas, que han marchado fuera de Pamplona a hacer arqueología y sistemáticamente, cuando me las he encontrado a tiempo, estaban absolutamente desmoralizadas por la situación de la arqueología oficial. Y hay un vicio de origen, más o menos lo has sugerido, que es que la empresa que vaya a llevar la arqueología de unas obras de un yacimiento es contratada por la empresa constructora. En este caso concreto fue la empresa constructora, la que acometió las obras del aparcamiento subterráneo, quien contrató a Trama. Claro, vosotros imaginaros ahora que yo soy la empresa de arqueología y vosotros sois los contratantes, ¿no? Me contratáis para que yo haga una excavación arqueológica y no hago más que poneros pegas. No, es que aquí no puedes hacer un aparcamiento, es que hay unas termas romanas, es que hay una muralla medieval, es que hay un cementerio musulmán con un cementerio cristiano encima. Todo esto apareció en la Plaza del Castillo, más un barrio medieval, el barrio de Zubiburgo, etcétera, etcétera. Vosotros no podéis hacer aquí el parking que la siguiente vez me vais a llamar. Bueno, pues eso existe, eso se produce. Y realmente pues la arqueología está secuestrada por este tipo de condicionamientos políticos, clarísimamente. ¿Y hay otro tema? El Castillo, yo creo que tiene encima más dolo, porque creo recordar que no es la primera, es la segunda. Fue anterior, creo, en el tiempo, el aparcamiento de la Plaza de San Francisco, donde prácticamente en una noche taparon la obra para no desvelar lo que había abajo, que entre otras cosas, eso lo estoy... no lo sé, no lo puedo asegurar. Supongo que serían las trazas de entre lo que hoy en día es la Plaza del Consejo, el edificio del propio Consejo Real, etcétera. Me imagino que sí. Y eso no hubo ni tanta protesta ciudadana y lo taparon en 2 noches. No sé si eso fue el arranque de la segunda hazaña a ver si colaba. Yo creo que el primer aparcamiento subterráneo que de alguna manera condicionó o se llevó por delante importantes restos arqueológicos, creo que cronológicamente fue el de la Plaza de Toros, luego fue el del Rincón de la Aduana, luego el de San Francisco y luego de la Plaza del Castillo. Yo creo que fue ese el orden más, no os olvidéis, de la pifia de San Fermín de Aldapa, donde quisieron repetir la hazaña y claro, empezaron a aparecer torres del recinto amurallado, etcétera, etcétera, y un edificio público de época también romana, y al final, después de tenerlo vallado y detenido durante muchísimo tiempo, durante meses, diría yo, lo que optaron fue por volverlo a cubrir y dejarlo como estaba, desestimando una vez más la posibilidad de haber hecho un yacimiento musealizado, uno solo, dentro de los siglos 6, 7 y 8. Eso en cualquier ciudad europea sería un tesoro. Y más aquí porque estamos hablando de los comienzos del reino de Pamplona.
Aquí apareció en una tumba una mujer enterrada con 10 anillos en los dedos, 10 anillos en los dedos, un collar, creo que me dejo alguna otra joya, y una cerámica entre las piernas, entre los tobillos. Todo eso está ahora en un almacén municipal, sin ningún ninguneada de la historia. Esa era una persona principal en un momento muy concreto de nuestra historia, ¿no? Y además tumbas vasconas, clarísimamente vasconas, porque aparecían con armas, cosa que los visigodos nunca tienen en sus tumbas. Y aquí otra vez la arqueología mercenaria dijo que eran unas tumbas visigodas. Es lo que digo yo, que siempre ningunean nuestra cultura, nuestra época. Ya sabemos que aquí los restos arqueológicos pasan de ser prerromanos o celtas, pasan directamente a ser o musulmanes o del siglo XIV o del XV y tal. No hay absolutamente nada que pueda definirse como vascón. El Museo de Navarra, pues yo creo que si os vais algún día y intentáis buscar la palabra vascón, no la vais a encontrar. Yo me recorrí pues el año 2013 o así sería los grandes yacimientos de Navarra, la Villa de las Musas, de Arellano, aquí a Andelos, etcétera, las Seretas incluso, y no aparece ni una sola vez la palabra vascón. Aparece una vez la palabra vascón en la exposición Óxides de la catedral, pero por desgracia se olvidaron de su idioma, no hay ni una traducción de lo que allí hay al segundo idioma de Y el eslava también. Navarra es una de las ciudades que se citan entre las ciudades vasconas, claro. Y bueno, una puntualización, se te ha ido un poquitín un lapsus, has dicho que se creó la Universidad Pública de Navarra. No, pública no. Sí, has dicho pública. Sí. Como dice mi amigo Marcel Sotés, está la UPNA y la OPTRA. Bueno, pues yo me refería a la OPTRA. No, quería preguntar, una vez que se destruyó la navarrería con las luchas internas, tras 40 o 50 años de abandono, ¿quién lo repobló? Pues se fue repoblando poco a poco, incluso sin permiso del rey. En un principio se va repoblando y claro, en cuanto se asentaban personas en la navarrería, que estaba, como digo, despoblada y destruida, enseguida los habitantes de San Fermín y de San Nicolás protestaban, es decir, que querían que se mantuviese despoblada. Lo que ocurre es que, claro, una cosa es que hubiera sido ciudad episcopal y por eso el rey le tuviera cierta, no sé si agiliza, pero sí un poquito de recelo. Llegó un momento que aquello era insostenible y se repobló enseguida, a los 43 años concretamente, se volvió a repoblar y volvió a retomar los privilegios y las obligaciones que tenía de antes, sobre todo con el obispo. Y así fue hasta 1423, que es cuando definitivamente se crea la Pamplona moderna, porque el gran mérito de Carlos III es que mediante la unificación de los tres burgos en uno solo, cerró la etapa medieval de Pamplona llena de enfrentamientos, etc., y abrió la puerta a la Pamplona moderna, ¿no? Que es la que en tiempos de Juan de Albret y Catalina de Foix se hubiese convertido pues, en una puerta del Renacimiento. ¿Mari? Dentro de los ataques al patrimonio has pasado por encima, sin citar la destrucción del adoquinado de ciertas calles y la luneta, la condición de... Bueno, pues eso entraría, y además lo tenía apuntado, lo he dicho, dentro de esa destrucción del patrimonio menor de la ciudad, ¿no? Porque claro, hay un estudio de una historiadora de vallisoletana que dice que, bueno, que los grandes hitos de las ciudades son las catedrales y los palacios, etcétera, etcétera, pero eso es lo excepcional, es lo que se sale de lo habitual, lo cotidiano, lo real, lo que atañe a la gente. No es precisamente eso, los grandes hitos, sino el patrimonio menor, muchas veces el mobiliario, las fuentes, los bancos que Pamplona tenía de toda la vida y también el adoquinado.
El ataque al adoquinado fue una auténtica salvajada que tenía además como objeto consciente o inconsciente precisamente el de ir limando esas características de un adoquinado de 1750. Vete tú a la plaza del Campo en Siena y diles que dice una alcaldesa que va a quitar el pavimento que hay en la plaza del Campo y va a meter unas losas que ha comprado no sé dónde. Vete y dile, bueno, pues en la plaza del Campo el pavimento es de ladrillo, es como esto, es ladrillo cocido. Aquí teníamos un pavimento de adoquín que es muy difícil de repetirlo. Y a algunos de los que estamos aquí nos tocó además ir a Andoain era o Beasain. Beasain. Ir a Beasain y encontrarnos allá que habían arreglado toda la ferrería y el molino de, ¿cómo se llama aquello? No me acuerdo cómo se llama, el parque central que hay en Beasain. Eso es. Y cuando nos lo estaban explicando, Juancho Aguirre, Mauleón, el director de Aranzadi, llegó un momento en el que dijo, bueno, los de Pamplona que estáis aquí, ¿no os parece que estáis en casa? Y tal. Y joder, pues ¿qué pasa? Pues ¿qué pasa? Que lo tiramos al suelo. Y es que el adoquín de Pamplona, aquel adoquín de Pamplona tenía unas proporciones concretas, una forma, estaba allí. Habían llevado miles de adoquines de Pamplona pagados, además, se lo habían comprado a un almacén que había en las afueras de Pamplona, un auténtico dineral, una millonada para llevarse un adoquín que se había desechado de Pamplona por inservible y se había llevado a Igarza, a Beasain y se había instalado allí. Oye, tenía un aspecto maravilloso. Yo en su momento, antes de meterme en esta historia de la política, 2 veces pregunté públicamente a la que entonces era alcaldesa, no voy a decir el nombre, a la entonces alcaldesa le pregunté 2 veces que aclarase cómo había llegado ese adoquín de Pamplona a Beasain. Un material que se supone que lo habían desechado y que lo pagaron a doblón. Nunca se supo, evidentemente. Joseba, ¿te acuerdas el Palacio de Caballería de Beasain? Sí, sí. El de Olza. El de Olza. El de Olza hay como 110 metros sobre que son de adoquín de Pamplona también puesto delante del palacio. He sabido Efectivamente. que hay varias ciudades pequeñas o grandes de Francia, porque lo aprendía. Eso lo he oído, pero no. En Galicia también. En Galicia. En Galicia también. Y en cerca de Malpotente también. He oído, yo también exactamente lo he oído aquí, no lo sé, pero de momento sin comprobar, pero sería interesante saberlo, sí. Pues, no ya los constructores. Es como la puerta esa famosa del ayuntamiento lateral que se la llevó Duarte en su día. Pues todos los constructores cuando cogen una obra se quedan como si fuera escombro lo que es el patrimonio y hacen con él lo que quieren. No lo venden. Muy bien, oye, pues no sé, yo creo que todavía llegamos a tomar no sé si una cerveza, pero una mini, por lo menos. Ese Castro, muchísimas gracias por